8:47, seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa Televisión. Estamos con el señor Julio Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro y la Guía de Colegios. Estamos hablando de estos videojuegos en línea y sobre los riesgos que hay en nuestros niños y adolescentes. Y también sobre la necesidad de que haya un acompañamiento. Puede ser que el padre esté todo el día en casa y ni le haga caso a los hijos, le dé el celular, la tablet y ellos están haciendo sus cosas. A veces se comunican por el celular, ¿no? Ven a almorzar, ya está el almuerzo, ven a hacer... o sea, ¿a qué punto hemos llegado, señor Justo? Sí, definitivamente creo que el hecho que papá y mamá trabajen, el hecho que la economía ha ido cambiando, los tiempos de la tecnología que tienen muy buenos impactos, porque definitivamente el dispositivo no es el problema, la tecnología no es el problema en sí, sino son los accesos, son la forma como pueden usarlo, porque ellos no tienen criterio y entonces... ¿Qué deben hacer los padres? Bueno, que trabajan sobre todo. Lo que tienen que hacer es desarrollarles un programa de actividades que combine la parte lúdica, la parte de movimiento y también, por supuesto, los juegos que pueden hacer. Ahora, dentro de los juegos hay que saber qué tipo de juegos usan, o sea, hay que saber supervisar sobre todo, ¿no? Y para eso no se necesita tampoco hacer un control en todo momento, sino ir sabiendo qué están haciendo, un seguimiento y conversar sobre qué cosas han visto y sobre eso uno decirle qué cosa es real y qué cosa no, porque lo mismo, mucho de lo que ocurre es que los estudiantes, por ejemplo, conocen a través de las tecnologías que pueden ser plataformas no las más recomendadas sobre la sexualidad, sobre los tratos interpersonales, y eso deforma la realidad, y más aún cuando en el colegio tenemos que, por ejemplo, ciertos sectores prefieren que no se hable de sexualidad. Ellos dicen, no, eso se conversa en la casa, y en la casa es un tabú. Entonces los niños recurren a las plataformas para conocer, y muchas veces de la peor forma, porque puede ser a través de una pornografía, y entonces no están conociendo el amor, la sexualidad, sino están conociendo de una forma distorsionada. O sea, lo que menos, o sea, incluso en el colegio no se quiere hablar del tema. Y hay padres que no les quieren que le hablen del tema porque dicen, no, se puede malograr, mi pobre hijo se puede confundir. Y más bien lo que encuentran en estas plataformas los pueden confundir aún más. Yo conversaba hace tiempo con una psicóloga que me dice incluso los famosos animes donde no se sabe quién es hombre, quién es mujer, ¿no? Porque el que hace de chica es muy parecido al chico y eso también hasta puede confundirlos, ¿no? Definitivamente, eso es justamente en las plataformas hay mucha información, pero seguramente haciendo una estadística, la mitad o más de la mitad no son de fuentes confiables, claro. No son verdaderas. Ahora, entonces que ellos accedan a ese tipo de información lo que va a hacer es que distorsionen las cosas, ¿no? Ahora, y los padres, usted mencionaba muchos, ahora la mayoría trabaja, pero ¿cuál es el tiempo que le deben dar a los hijos? Porque pareciera que llegan estresados, llegan cansados, malhumorados y no quisieran estar todo el tiempo con los niños o con las niñas. ¿Qué pasa ahí? Claro, lo importante es tener tiempos de calidad, ¿no? Porque definitivamente los momentos actuales hacen que todos salgan a trabajar de la casa y los chicos de pronto puedan quedarse solos o con la compañía de una tercera persona que cuide, o un abuelito, una abuelita o algún pariente. Lo importante es que los papás estén alertas de todas las actividades que tiene y de todas las reacciones y cambios de humor que van teniendo los chicos, porque este tipo de plataformas o cuando hay un acoso siempre hay una alerta. Entonces un papá que siempre está cerca
rápidamente va a detectar bastante antes de que ocurra nada, pero un papá ausente de pronto No se va a dar cuenta cuando ya las cosas pasaron y tienen un problema encima, ¿no? Y hay muchos casos, comentábamos la otra vez con una psicóloga, mucha depresión y ansiedad ahora en los menores, en los adolescentes, por estar en estas plataformas de videojuegos. Después de la pandemia ha traído una serie de temas y creo que la pandemia ha sido un deadline, un cambio, una bisagra para una serie de cosas. Una de las cosas es que los niños durante todo ese tiempo estuvieron encerrados, estuvimos todos así, y luego en el año 2022 el Perú, no hay que olvidar que el Perú fue el último país en incorporarse en la presencialidad educativa. Y eso lo que generó es que muchos de esos muchachos cuando regresaron tenían problemas de ansiedad, de depresión y luego los problemas de interacción entre ellos. Esto hasta ahora se mantiene. Nosotros todos los años hacemos una investigación a los directores de colegios sobre cuáles son los principales problemas que afronta su centro educativo. Y el principal problema es la interacción entre los estudiantes. O sea, entre ellos no pueden convivir adecuadamente y eso tiene que ver justamente con la ansiedad, con todos los problemas emocionales que muestran, y al mismo tiempo un hecho que viene incrementándose es que cada vez las familias tienen un solo hijo. Uh-huh. El 50% en Lima el 50% de los papás tiene un hijo, entonces tiene un hijo que no interactúa bien con sus pares, entonces cuando se encuentran el tema es bien complicado. Y para el colegio entonces el principal problema, antes que lo pedagógico, antes de enseñar, es tener estables emocionalmente, porque un niño que no está estable emocionalmente no puede aprender. Entonces es antes de. Uh-huh. Y entonces eso genera que los profesores y en el colegio lo que está ocurriendo es que casi todos los colegios están afianzando y están mejorando, están potenciando sus sistemas de tutoría y psicología. Y eso lo hacen porque necesitan hacerlo, porque los principales problemas que tienen es justamente los problemas emocionales, claro, y de interacción. Porque los profesores a veces no saben qué hacer ante un niño que está con depresión, con ansiedad, que esté todo el día. Porque yo he visto casos de niños llorando, toda la clase llorando, un niño o una niña, y el profesor no sabe qué hacer y necesitan definitivamente. Claro, porque entonces no puedes enseñar a alguien que está pensando en otra cosa, que está deprimido, que está con un problema emocional. Ahora, entonces, pero eso es en colegios privados, en colegios en colegios del Estado, ¿hay psicólogos? También, no hay psicólogos, pero el problema está ahí, y justamente el Estado creó un portal que se llama CICB para manejar, con unas buenas intenciones, para manejar los problemas de convivencia y para ver de qué forma se podía mejorar. Entonces, los padres de familia, los docentes acceden al portal cuando hay un problema de acoso, cuando hay problema de violencia entre pares o entre un profesor y una alumna. Y lo que ocurre es que este portal es tan engorroso, es tan burocrático en el ministerio, no hay personas especializadas, que lo que ha generado es que en lugar de arreglar, el problema ahora escala y los profesores no pueden, cuando de pronto hay un problema que no debió haberse incluido en el portal, sí se ve, pero lo hacen. En ese momento el profesor ya no quiere meterse, el director tampoco, porque dice, aquí va a venir alguien de la UGEL, alguien superior, para que vea cómo lo maneja, pero tampoco hay personas especializadas. Entonces el problema, en lugar de solucionarse dentro del aula, dentro del centro educativo, escala y puede terminar judicializándose. Y es una pena. Y como usted dice, y hay profesores que se hacen de la vista gorda justamente para no tener problemas. Saben los problemas que hay en el aula, qué niño o niña molesta a otro, qué grupos se forman, el bullying que hay, y se hacen los desentendidos. Es que justamente este tipo de plataformas que hay aleja que los pedagogos se comprometan, y entonces tienen tanto problema junto con las exigencias que tienen en la parte académica, que esto escala. Y en los últimos 3 años que funciona este portal, lo que hemos visto es que hay 19,000
9.000 incidencias que se han dado dentro de las instituciones. Y es el principal problema ahora mismo en el colegio, ¿no? Ahora, otro tema adicional es el trato de los padres de familia con el colegio, porque muchas veces el padre de familia no está alineado a lo que necesita el estudiante. Entonces, el colegio le puede decir, necesita tener solo estos tiempos, como bien decías, jugando, por ejemplo, o para prestar atención, y puede dar ciertas normas, pero de pronto va a la casa y ahí no tiene ninguna. Entonces, una cosa se le dice en el colegio y otra se le dice en la casa. Lo importante es que tanto en casa como en el colegio tienen que estar alineadas las cosas. Entonces, para que el mensaje al niño, al estudiante sea única. Se ve muchas veces que el padre de familia va y en lugar de ver como un colaborador al docente, lo fustiga porque sale apoyando al hijo que no está haciendo las cosas bien. No, y hay padres que les da flojera ir a las reuniones que convoca aparte el colegio. Que tienen poco compromiso, ¿no? O sea, o le da flojera, no tiene tiempo, ni se preocupa por ejemplo, ese día hay una reunión y él tenía que trabajar. Ni siquiera piden reprogramar. Yo ya quiero hablar con usted. No les interesa. Y ahora hay con rojos, ahí recién se preocupan. Y ahora hay reuniones virtuales de padres de familia que antes no había. Entonces hay más facilidades. Hay reuniones virtuales entre padres y profesores. No hay pretexto. Por favor, reúnanse. Muchísimas gracias, señor Zaragoza. ¿Algún teléfono que lo puedan llamar o de la institución? Tenemos nuestra web que es www.educacionfuturo.com, donde tenemos una serie de estudios sobre el tema, ¿es Educación al Futuro? Educación al Futuro. Educacionalfuturo.com. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Continúen con la programación de Radio Vital, Vital FM y Nativa Televisión. Conmigo será hasta mañana.